¿Qué tal, amigos? Pues me da muchísimo gusto recibirlos en esta semana, en esta ocasión, con un gran personaje al que yo admiro, leo desde hace mucho tiempo, don Agustín Basabe. ¿Cómo está, don Agustín? Hola, Juan Carlos, bien, gusto de estar contigo. Pues mire, lo leo en sus diferentes publicaciones, ahora en Proceso, en El País, le he leído algún artículo, y atento a las conferencias. Ahora entiendo que está dedicado a la vida académica, pero no deja de ser un referente, su opinión. Para los que no lo conocen, sobre todo la gente joven que ve este canal, pues Agustín Basabe ha ocupado, fue muy amigo de Luis Donaldo Colosio hace muchos años. Luego, con el paso del tiempo, con una visión de democracia social sobre la cual tiene un texto muy interesante publicado, eh, eh, fue dirigente del PRD, lo invitaron a ser dirigente del PRD, diputado federal por el PRD, y tenía una visión que desde la oposición compartíamos muchos, ¿no? Esta visión de integrar, no me gustaría llamarlo un frente amplio, pero sí de consolidar sobre una serie de propuestas específicas, que es lo que yo no veo ahora. No se trata solo de sumar a la oposición, sino darle contenido a la propuesta, es decir, ¿por qué lo queremos hacer? Y yo creo que, y con esto haría la primera pregunta, creo yo, lo del fallo de la Corte fue, en mi opinión, como abogado que soy, se me hace terrible, me parece que se siente un precedente muy dañino para la vida de la República, porque prácticamente pues, claudicó a su independencia en un momento que era muy importante. La encuesta, la consulta, como todos sabemos, es insustancial, es irrelevante, es un circo político, porque el fiscal de la República no necesita que le den permiso para aplicar la ley, es lo que sostenemos todos, y ahora resulta que este capricho nos va a costar organizar una elección que va a tener un costo, dice el INE, de 8,000 millones de pesos, pero, y solo para salir de la duda, que no es duda, y es que el Ministerio Público puede actuar sin necesidad de que se lo ordene. Un poco a la Pilatos, este presidente quiere endosarle a consultas populares muy prefabricadas, muy dirigidas, pues, y utilizarlas como una herramienta de campaña en un momento de suma polarización, donde el presidente sin duda ha sido un autor fundamental, ¿no? Bueno, eh, esa consulta es verdaderamente lamentable, penosa. Primero porque, además de todo lo que dijiste, que es para salvar cara, para lavarse las manos, porque él cometió el grave error durante su campaña de decir que él no iba a procesar a los expresidentes. Hizo un compromiso ahí raro de campaña, quién sabe a cambio de qué, de que no iba a perseguir a los expresidentes. Particularmente todo el mundo pensábamos en Enrique Peña Nieto, que era el presidente en funciones. Pero él dijo que no lo iba a hacer. Ahora se da cuenta de que lo tiene que hacer, por un lado porque la gente lo sigue demandando, por otro porque ahora sí necesita un golpe de timón, porque la situación del país cada vez es más compleja, más difícil por la pandemia y por la crisis económica, y entonces necesita un quinazo, para decirlo en términos concretos y coloquiales, así como Salinas de Gortari en su momento, ante el cuestionamiento a la elección, el déficit de legitimidad, tomó a un líder sindical con fama de corrupto, lo metió a la cárcel y el apodo de ese líder sindical, y lo digo para tu audiencia joven que no sepa, el apodo de ese líder sindical era la quina, y entonces se le conoció como el quinazo. Agarró al líder sindical corrupto, lo metió a la cárcel y eso levantó su índice de popularidad. El presidente López Obrador ya necesita un quinazo, antes no lo necesitaba, ahora lo va a necesitar. Entonces ya cambió de opinión. Y entonces dijo, pues sí conviene que vayamos tras los expresidentes, pero yo dije que no, entonces pues tengo que salvar cara, y la manera de salvar cara, así como decías tú, a la Pilatos, es pues una consulta. Esa consulta es innecesaria porque el mandato popular ya se lo dieron en las urnas en 2018. La elección fue claramente en contra de la corrupción y la impunidad que reinaba en el sexenio de Peña Nieto. Y a él le dieron un mandato de combatir la corrupción y la impunidad. No necesita ninguna consulta. Entonces, pero él quiere hacer la consulta para decir, bueno, es que yo había dicho que no, pero ya le volví a preguntar a la gente y la gente ya me dijo que no.
Pero todo eso está muy bien, digo, no está muy mal, pues, pero me refiero, está bien que lo digas, pero falta un elemento, Juan Carlos, un elemento fundamental, que es meterse él en las elecciones del 2021. O sea, al hacer esto, él mete un debate y un proceso electoral paralelo al de la elección del Congreso General y de 15 estados, gobernaturas de 15 estados de la República, y él se mete en el debate. ¿Qué es lo que él quería hacer? Para eso quería que la revocación de mandato fuera en 2021 y no en 2022, como quedó. Y el Congreso sabiamente, particularmente el Senado, lo bateó, como decimos coloquialmente, le dijo, no, va a ser, pero en el 22 para que no te metas toda la elección. Bueno, pues ya, como no lo logró con esa, ahora ya lo logró con la consulta, porque la consulta sí va a ser en 21. Y entonces ya se mete él en la elección. Además va a hacer campaña con sombrero ajeno, porque esa promesa de meter a la cárcel a los corruptos que gobernaron a México antes, no la hizo él, al contrario, él hizo la promesa opuesta. Él se negó a hacerlo. Entonces, es desafortunada en todos sentidos esa decisión de la Corte. Me parece penoso ver a la Corte en ese papel sumiso, abyecto casi con el presidente, porque ni siquiera era una gran decisión. O sea, tú puedes decir, oye, es que el presidente, por ejemplo, vamos a poner lo contrario, lo opuesto a lo que pasó. Detienen a Peña Nieto, hay una orden de aprehensión contra Peña Nieto. Lo detienen y él se ampara y se hace un escándalo y el amparo llega a la corte y entonces el presidente dice, me voy a meter a presionar y a cabildear porque esto es un asunto importantísimo, es romper el pacto de impunidad que durante un siglo ha lastrado a México. La idea de que el presidente entrante le cuida las espaldas al presidente saliente y lo protege. Lo voy a romper, pero la corte ya llegó a la corte, entonces voy a presionar. Ni siquiera era eso, era lo contrario. Porque como bien dices, perfectamente la Fiscalía Autónoma podía haber seguido adelante sus investigaciones y haber hecho o sometido ante la justicia al expresidente o a cualquier otro expresidente. No era necesario. Entonces va y presiona a la Corte, porque es evidente que la presionó por todos lados, les apretó las tuercas a muchos ministros, perdón por la expresión, y para una cosa tan absurda, tan baladí en un sentido y tan eh, innecesaria en otro, ¿no? Inconstitucional, pero inconstitucional sobre todo. Además, e inconstitucional a todas luces. Porque además, en vez de abonar a un proceso de investigación, lo perjudica el debido proceso, perjudica la presunción de inocencia. Los mismos argumentos con los que se hizo la consulta le pueden servir a cualquiera de los expresidentes para decir que no se respetó el debido proceso, porque se violaron esos principios básicos de todo proceso, que además son derechos humanos, ¿no? El debido proceso, la presunción de inocencia, básicamente, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra, está el hecho de que el presidente sabe que Morena, su partido, que por cierto está hecho un desgarriate, me parece que sorprendió Muñoz Ledo saliendo arriba de las encuestas y ahora van a tronar la encuesta porque no quieren que pase Muñoz Ledo. Todos de acuerdo. Dentro de Morena, empezando por Mario Delgado, que se dice víctima, pero se me hace que es un complot, ahí sí que un complot contra Porfirio, porque saben, no sé usted qué piense, que Porfirio puede ser, si no un contrapeso, alguien que marque una distancia y tenga una visión diferente a la manera en que se comportan los demás en Morena, ¿no? Muy consecuentes con el presidente, por decirlo menos. Entonces, el presidente refuerza a Morena con su presencia porque sabe que puede, solo no puede, que trae un desbarajuste. El presidente crea una cortina de humo para que en vez de estar hablando de los miles de muertos por el pésimo manejo, en mi opinión, de la pandemia, pues no sea un tema recurrente. Y también el tema de la inseguridad. Ayer apenas mataron a un periodista en Tijuana, ejecutado a tiros. El tema de la situación económica, que es algo que cuando le pega al bolsillo a la gente, reacciona. Y esta manifestación, no sé qué opine del tema de Frena, pero de la clase media, para decirlo con todas sus letras, que está viendo severamente afectados, pues se siente agraviada por las decisiones que está tomando el presidente, porque son los que pagan impuestos.
con cuyos impuestos además se mantienen los programas sociales. Sí, estoy de acuerdo. A ver, primero hay que partir de la realidad de que el presidente López Obrador es un presidente autoritario. Partamos de un presidente profundamente autoritario. Y él está copiando poder de todos lados con la idea de que la transformación que está él llevando a cabo es tan portentosa, es tan difícil, se enfrenta a intereses tan grandes que necesita todo el poder, ¿no? El viejo truco de las autocracias, ¿no? Yo voy a cambiar y necesito a todos jalando de mi lado. Eso de los pesos y contrapesos suena muy bonito en teoría, pero aquí mando yo. Este es el presidente del observador. Y ya ha sometido a todos sus contrapesos, ahora sometió a la Corte. Ya prácticamente, pues no hay nadie que le haga peso, ¿no? Y ciertamente, Porfirio pues, se ha mostrado en estos tiempos, ya a su edad, bastante crítico de la 4T y del propio presidente, particularmente en el asunto migratorio, ¿no? Claro que no quieren a Porfirio. A ver, Andrés no quiere a Porfirio como presidente de Morena. Andrés dice que él no se mete en Morena y de hecho no se mete, pero justamente para no meterse necesita un incondicional, necesita a Mario Delgado, porque así basta con que en las mañaneras él levante una ceja o guiñe el ojo o diga unas palabras o haga un comentario para que se entienda cuál es la línea. ¿Okay? Y eso lo puede hacer alguien como Mario Delgado, pero no, por fin lo va a hacer, y menos a su edad. El ataque a la prensa, el ataque a los intelectuales, la descalificación de todo lo pasado, ¿qué le parece, don José? Pues muy lamentable, yo fui parte de ese famoso desplegado de 30, le llamaban de los 30 intelectuales. Yo no firmé, yo fui uno de los 30 bocabajeados. No sé qué palabra usar, por el presidente, ¿no? Se enojó mucho con nosotros, se enojó muchísimo ese día, no se aguantó a la mañanera el día siguiente, como siempre hace, sacó en la noche la respuesta, porque no le gusta que le hablemos de contrapesos. Los contrapesos, él, mira, te voy a decir lo que pasa con el presidente, porque me jacto de conocerlo y de descifrar su psique, que es muy compleja. Pues yo le llamo un hombre, es un ornitorrinco. Tiene componentes de todas las ideologías y de todas las posturas. Bueno, pero yo creo que yo lo he descifrado. Yo trabajé con él en 2006 en su campaña, lo conozco y lo he observado, lo he seguido. Entonces creo que sé cómo es. Me parece que él ve los contrapesos, la idea de los equilibrios democráticos como algo que se necesitaba cuando había presidentes corruptos. Pero ya que llegó él, es un hombre honesto, bueno, ya no se necesita nada. Esas no solo son innecesarios, son estorbos a la transformación. O sea, ¿cómo me ponen a mí una corte que de repente me pueda decir no a un proyecto, o me pueda parar el Tren Maya, o me pueda parar la refinería de Dos Bocas, o el aeropuerto de Santa Fe? No, espérame, ¿cómo? Eso estaba bien con los neoliberales. Por ti, pero conmigo no. Aquí lo que se necesita es que hasta la prensa, los medios me apoyen, como dice él que hacían los liberales con Juárez, que además, a ver, Zarco no era un periodista, Zarco era un articulista, era un opinador, era un hombre que hacía análisis, ¿no? Claro. O sea, esta idea de que la prensa tiene que apoyar a su proyecto acríticamente es una barbaridad. Oiga, no. Tiene una gran confusión el presidente, va a coincidir, se lo aseguro conmigo, entre los liberales y conservadores decimonónicos y los liberales y conservadores de ahora. No aplica la misma... No, en ningún sentido. A ver, en ningún sentido le aplica a él el término liberal. Yo escribí un artículo en Proceso que se llama AMLO el liberal, y donde hago un análisis de todas las connotaciones del término liberal, todo, porque hay muchas. En ninguna cabe él, en ninguna. Él no es liberal en ningún sentido.
Si te vas al sentido el liberal clásico, del individualismo, ¿no? Si te vas al sentido del liberalismo mexicano, decimonónico, pues tampoco, ahí hay dos liberalismos. El liberalismo de la independencia, el de 1824, la primera constitución, que es un liberalismo de la igualdad de todos ante la ley, de abolir castas, todos somos ciudadanos, Los sentimientos de la nación. que por cierto trataba igual a los desiguales. Andrés no cree en eso, porque con esta idea de que ya todos somos iguales ante la ley, en la Constitución del 24 hubo extremistas, puristas, que dijeron cerremos las escuelas para indígenas, cerremos los hospitales para indígenas, porque ya no hay indígenas, todos somos ciudadanos. Y entonces les pasó a perjudicar a los indígenas. Él no cree en eso tampoco, no es liberal en ese sentido de la primera mitad del siglo XIX. Tampoco es liberal en el sentido de la segunda mitad, porque el liberalismo juarista, digamos, era un liberalismo jacobino, por la pugna con la Iglesia Católica para separar Estado de Iglesia. Pues, hubo un gran jacobinismo que Andrés no lo tiene. Andrés es muy religioso, no solo religioso, él invita a ministros de culto de religiosos a trabajar con él en el gobierno. Entonces, a ver, pues, tampoco en ese sentido es liberal. O sea, en ningún sentido es liberal, ninguno. En ninguno. Podríamos sintetizar que los conservadores del siglo XIX eran los que la herencia de 3 siglos de la Iglesia Católica, a la que le desamortizaron los bienes, y que los liberales eran los de las logias masónicas, un poco con la idea republicana de división de poderes. ¿Podríamos sintetizarlo así? Yo no le veo a él ninguna faceta liberal. O sea, si tú analizas todas las connotaciones, insisto, del término, no vas a encontrar ninguna que le quede a López Obrador. Él no es liberal en ningún sentido. ¿Qué es? Pues es un populista atípico, porque eso sí, es atípico en todo. No es un populista atípico, no es un socialista atípico, no es un liberal, no es típico, no es nada típico, es muy complejo, muy complejo. Es un populista que tiene retazos de diversas ideologías. Tiene incluso una parte... Un ornitorrinco, como decías. Sí, es un ornitorrinco. Tiene una parte neoliberal, fíjate. Por ejemplo, no le gusta subir impuestos, es el único líder de izquierda en el mundo que yo conozco que no sube impuestos a los ricos. Usa como esquema de redistribución en sus programas sociales el negative income tax, el estilo de Milton Friedman, el padre de la escuela de Chicago, absolutamente neoliberal. Él le gusta ese esquema también. O sea, si tú agarras el consenso de Washington, el famoso consenso de Washington, que era como el decálogo de los neoliberales, vas a encontrar que con varios de los 10 puntos está de acuerdo López Obrador, completamente de acuerdo. Claro. Salvo la parte de su estatismo en materia de política energética, salvo eso, está de acuerdo casi en todo. Entonces, no se le puede encasillar en ninguna casilla ya establecida. Es una mezcla, ¿no? Porque por otro lado, por ejemplo, a diferencia de la izquierda latinoamericana, no es antiimperialista, por el contrario, ¿no? Ha demostrado... No, bueno, no, pues es el gran amigo de Trump. Eso es vergonzoso. Ahora mismo hay militares aquí de la Guardia Nacional en la frontera deteniendo el último intento de los hondureños de venir a México, ¿no? Mira, yo creo que de las incongruencias en las que ha incurrido, son varias. De las cosas que dijo que no iba a hacer y cambió, porque en una se aferra, como en el asunto de la consulta para procesar a los expresidentes, pero en otras, a ver, lee lo que dijo en su libro sobre Trump, lee como las cosas que dijo cuando Trump a meterse y a pegarle al México en la época de Peña Nieto. Todo eso se lo tragó. Y no solo se volvió amigo de Trump, le hace lo que quiera Trump. Le hace el trabajo sucio en la frontera, como dices. Lo puede ayudar en la campaña.
Claro, fue a hacer un acto de campaña a la Casa Vamos a Blanca. decir que nos ha tratado bien cuando fuimos, como lazo de cochino, como se dice, nos trajo en la elección pasada. Que por Esto, cierto, aprovechando el viaje, ¿cómo ve la elección? ¿Quién cree que va a ganar en Estados Unidos en esta ocasión? ¿Repite Trump? todo pareciera indicar que gana Biden, pero híjole, Muy difícil. lo mismo se decía hace 4 años y ganó Trump. No, la moneda está en el aire, es difícil saber. Yo creo por las encuestas, por que Biden puede ganar, pero mira, todo puede pasar. Lo cierto es que Estados Unidos, los americanos, los gringos se echaron a la cara al cuello con Trump y ahora ya no saben qué hacer porque ya echó a perder la elección Trump, ya enturbió la democracia de Estados Unidos, porque pase lo que pase, el 3 de noviembre va a haber problemas. Si gana Trump, pues Dios nos agarre confesados a los gringos y a nosotros y al mundo. Otros 4 años desastrosos con este personaje que tanto daño nos hace. Y le ha hecho a Estados Unidos también. Claro, y si gana Biden, él ya dijo que no va a aceptar, que hay fraude electoral. Y hay grupos incluso paramilitares ahí a los que los está alentando. Estos Proud Boys, que les dijo stand back and stand by. Eso es gravísimo. Los rednecks, ¿no? O sea, es que va a haber, yo creo que va a haber graves problemas en el 3 de noviembre. Una pregunta más, porque bueno, si me brindas luego otra oportunidad, son muchos los temas, pero la militarización, yo la veo con preocupación, lo que está pasando en México, los puertos, las aduanas, el aeropuerto de Santa Lucía, Sí. prácticamente los está mandando a hacer de todo. Incluso los quiso mandar ahora a los hospitales, pero se dieron cuenta que no era muy necesaria su presencia, pero es muy peligroso eso, ¿no? Mira, yo creo que el presidente le gusta mucho apoyarse en el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, no por su letalidad, sino por su lealtad. Le gusta la obediencia militar. Le gusta que si él da una orden, se ejecuta verticalmente como debe ser en los ámbitos castrenses y que son disciplinados y obedientes y eso le gusta. Yo te puedo decir, sin temor a exagerar, que por él militarizaría todo el gobierno. Todo el gobierno. O sea, él querría militares en todas las secretarías de Estado, porque a él le gusta que le obedezcan y que hagan las cosas como él les dice que lo hagan. Es gravísimo lo que está haciendo, porque está desgastando a las pocas instituciones sólidas que tenemos en México, las está arriesgando, poniendo en un tema de tentación de corrupción muy grande, y les está haciendo daño. Es un grave error. ¿Cómo ve las renuncias que se han ido dando en el gabinete? Se está deshojando esta Margarita, está desmantelando. Se están yendo muchos por diversas razones, pero varios de ellos porque no aceptan esto de la obediencia ciega, ¿verdad? Lo que dijo Jaime Cárdenas cuando renunció. Yo soy leal al presidente, pero pues, ciego, ¿no. Pero pueden incurrir incluso en responsabilidades de la administración que les van a fincar a ellos mediante procedimientos. Claro. Por eso también, pues, con toda razón, Jaime se retiró, porque les dice, tú haces esto ahí, pero es que legal, hazlo ya. Por eso que le gustan los militares. Por eso la disciplina castrense es obedeces porque obedeces, ¿no? No se cuestionan las órdenes. Bueno, ya para cerrar, ¿qué nos queda a los mexicanos? Por un lado vemos a esta organización Frena, que tiene algunas, yo no diría que todas, porque tengo varios amigos que no son políticos de la universidad, de aquí mismo de Chiapas, yo estoy en Guadalajara, que están yendo a las manifestaciones, porque nunca se vieron identificados con ningún partido político, votaban indiferentemente en cada elección. Pero no todos son los cristeros de Guanajuato que están pidiendo no el aborto, ni que están rezando, que digamos podrían ser, junto con el líder, expresiones muy de derecha, ¿no? Pero están siendo rebasados los partidos de oposición. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué te gustaría que sucediera para la elección del 2021?
Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con Frena. No me gusta nada ese movimiento. Me parece que están cometiendo un error estratégico que le va a ayudar a López Obrador. Es una postura demasiado radical y esa idea de que renuncie ya, por Dios, hombre, si trae más de la mitad de porcentaje de aprobación el presidente, como que renuncia, no va a renunciar. Y nomás imagínate si tuviera una varita mágica, los de Frena, y dijeran, pum, y López Obrador dijera, renuncio, así porque me presionan, porque me presionó Frena, este país se vuelve ingobernable, porque Andrés tiene seguidores incondicionales, no los que votaron por él, no todos, pero ¿qué te gusta de esos 30 millones? 15, 20, fácilmente se juegan la vida por él, y pase lo que pase. ¿Y tú crees que van a dejar que se vaya así, que renuncie por presiones? No, creo. No, este país se volvería ingobernable. Bueno, entonces ¿Qué tiene que hacer la oposición? Porque yo veo, por ejemplo, que el PAN está capitalizando el descontento, y yo creo que de a gratis, porque Marco Cortés no le veo yo la estatura para el momento que está viviendo el país. Pero bueno, lo que pide a gritos la gente es que la oposición se ponga de acuerdo, porque no quiere hacer contrapeso al presidente. Yo propuse hace tiempo un artículo también, y luego lo hicimos también un grupo de personas, una alianza opositora, no completa, selectiva. O sea, adecuada a cada estado, digamos. Yo, por ejemplo, el PRI como partido no lo invitaría, porque me parece que está en la órbita de Morena, ¿no? Está controlado, se les jalan, les apretan tantito y hacen lo que les diga el presidente. Les presan la cola con un pie. Así es. Como partido, la institución, no estoy hablando de individuos o de personas, así que en lo individual puedan, como partido, como estructura. Pero en fin, yo creo una alianza opositora, pero esa alianza opositora cada vez la veo más lejana. Yo veo, no estoy ya en la política, gracias a Dios, estoy en la academia, de donde nunca debía haber salido. Estoy ahí muy, muy entretenido, pero la política se hace desde todos lados. Yo hago política desde la academia, desde mis artículos, desde el periodismo. Claro, desde la trinchera de las ideas. Así es. Y platico con gente, me busca mucha gente, me hablan, me invitan a cosas, a reuniones virtuales. Yo veo cada vez más lejana la alianza opositora. No veo las condiciones, los partidos están cada quien por su lado, los liderazgos están... Pero sí va a haber un voto de castigo para Morena, sin duda, ¿no? Pues mira, pero ¿de qué te sirve un voto de castigo si va fragmentada toda la oposición? Y si Andrés se mete, como se va a meter con la consulta, en la contienda y jala votos para Morena y sus satélites. La verdad, soy pesimista en estos momentos. Yo no veo condiciones para una alianza opositora, no las veo por ningún lado, y creo que no se va a dar. Pues cada quien va por lo suyo, al parecer. Pues, don Agustín, le agradezco muchísimo su tiempo. Creo que fue muy interesante la entrevista, y pues vamos a darle seguimiento, como siempre, a sus colaboraciones, a sus textos. Yo creo que en la trinchera hay gente que toma las calles, usted toma la pluma, yo también lo hago. Cada quien escoge sus trincheras para contribuir a la democracia y al desarrollo. Muchísimas gracias, don Agustín. Gracias a ti, Juan Carlos. Me dio gusto saludarte y saludos al auditorio. Gracias. Hasta pronto.